Buenas tardes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque ahí podéis curiosear todos los vídeos que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Y, muy importante, estamos relaxfm.es, con ese enlace en cualquier parte del mundo, de 6 a 7, martes, jueves y viernes, nos podéis escuchar, obviamente con las diferencias horarias. Que, como siempre, nunca me olvido de mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana, que sabemos que nos siguen en todos esos países. Bueno, dicho esto, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Ana Doxó Gallego, que es terapeuta gestal y formadora de coaching integrativo. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bichor Unamunzaga, que es escritor, buscador de conciencia y director de la escuela La Acción de Amar. Bichor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bien, encantado, gracias. Y Almudena Ibáñez, que es terapeuta bioenergética. Almudena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantada de estar. Sé que hacéis más cosas, pero bueno, ya a mitad del programa tendréis más tiempo para explicar vuestras actividades, dónde contactaros y todo esto. Pues si os parece bien, vamos al lío, vamos al tema, que es espectacular y es sobre el control, ¿no? La necesidad del ser humano que tiene por controlar o por la ilusión de que controla las cosas. Y vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Por qué tenemos esa necesidad de controlar las situaciones o las personas o las circunstancias que nos rodean? Almudena, ¿por qué crees que tenemos esa necesidad? Porque nos da seguridad, ¿no? La certidumbre yo siento que nos aporta seguridad. Y luego, pues ahí yo creo que se nos va luego un poco de las manos, ¿no? Con el tema del control, porque nos hacemos preguntas, ¿no? Pero bueno, cuando esa parte se vuelve predominante, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con la mente, ¿no? El control mental y la racionalización, pues es como un círculo vicioso, ¿no? Y yo creo que este es también... Y que tenemos también un poco relacionar la incertidumbre con miedo. Y vivimos tiempos de harta incertidumbre, ¿no? Entonces, si podemos vivir la incertidumbre como una aventura y no como un miedo, ¿no? Como un no saber, entregarnos a no saber, ¿no? Me parece que el control me viene así como esa necesidad de yo sé, ¿no? Y nos cuesta mucho decir, no sé. Aceptarlo, ¿no? Pues muy, muy interesante. Bichor, ¿qué opinas tú? ¿Por qué tenemos esa necesidad de control como seres humanos? Pues a mí me da que el origen es la mala gestión de la emoción del miedo. Cuando la emoción del miedo no está bien gestionada, se convierte en una pasión. Pasión es un sufrimiento. Y el miedo, toda emoción genera una fantasía, despierta la mente. Si yo estoy alegre, veo cosas mentales alegres. Y si tengo miedo, también me va a generar una fantasía. Y muchas veces nos quiere generar la fantasía de que lo controlamos todos, una ilusión de lo que controlamos todos. Una ilusión con la que luego nos identificamos, o sea que del miedo vamos a la vanidad. Me identifico con una ilusión que no corresponde conmigo mismo. Y de la vanidad vamos a la pereza. La pereza es que haga lo que haga, no va a funcionar, porque como no estoy identificado con lo que soy, realmente no trabajo para mí, sino para el ego o para la fantasía de mí mismo. Pero si me preguntas el origen, yo creo que es la mala gestión del miedo. El miedo, cuando se gestiona mal, se convierte en una pasión que no nos deja ver, y realmente es miedo a ver que realmente no controlamos nada. Pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo, y obviamente el miedo vuelve a aparecer como siempre en todos estos temas porque está tan vinculado a la realidad actual del ser humano, pero bueno, es lo que hay y lo iremos trabajando en función del proceso evolutivo de cada uno, ¿no? Pues muy interesante. Ana, ¿tú qué piensas? Yo creo que intentamos controlar paradójicamente para no sufrir, para evitar sufrir, ¿no? En una ilusión de que si controlo no sufriré. Yo creo que es eso, por falta de recursos emocionales que desde la inseguridad, desde el perfeccionismo, desde la necesidad de, pues eso, ¿no? de creer que manejas las cosas para evitar la frustración de que algo no salga como tú quieres y entonces no puedas sostener eso, ¿no? Entonces yo creo que pues, nos agarramos a la ilusión del control para evitar un sufrimiento con la pretensión de evitar un sufrimiento
bueno, luego a la larga yo creo que al final es inevitable, ¿no? Hay un punto ya. De todas maneras, yo sí que me gustaría también un poco ver o sea, soltar el control siempre para todo, pues a lo mejor no, a lo mejor ahí sí que hay cosas que es importante a ciertos niveles, me viene el control del tráfico, me viene el control aéreo, no lo sé, o sea, que en cosas más materiales quizás sea necesario, ¿no? Claro, si hablamos a niveles más psicoespirituales, pues entonces ya es otro tema. Lo curioso, Ana, lo curioso es que pensemos que tenemos el control o pensemos que no lo tenemos, finalmente la realidad no cambia. Y es que no tenemos el control. Y mira, ahora que tocas el ejemplo del tráfico, yo he estado en países en el mundo donde el tráfico brilla por su ausencia, ¿no? No hay educación vial, no hay señales, no hay semáforos y tienen menos accidentes que en lugares donde los hay. Y hay un caos total de coches, motos, personas entrecruzándose y no chocan. Que uno podría pensar que hay mucha falta de control, entonces, obviamente, como consecuencia hay un caos. Y sin embargo, no es así, que es un ejemplo que podríamos traspolar a la vida diaria. Ahora, Almudena, ¿por qué pensamos que tenemos el control? Si en realidad lo tenemos sobre algo, sobre alguien. Porque el ser humano se cree superior a todo el resto de la vida que hay en la Tierra, ¿no? Creo que hay una parte de eso, ¿no? De yo soy inteligente, yo controlo, yo domino la naturaleza, yo domestico a los animales, domestico el trigo, domestico... Y yo creo que viene un poco de ese antropocentrismo, ¿no? De ese haber creído que, bueno, con esta razón y esta mente yo soy superior a la vida, ¿no? Y es el no reconocimiento de que hay una inteligencia natural que nos traspasa y que incluso nosotros somos parte de esa inteligencia natural, ¿no? Lo que yo llamo mi mente no es mi mente. Entonces yo creo que tiene que ver un poco con ese olvido del ser humano, de que está relacionado con todas las especies, de que está relacionado con toda la vida. Y que el hecho de eso, de tener este intelecto, no significa que nosotros estemos por encima de lo demás, ¿no? Como estamos... Definitivamente creo que pruebas al contrario, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, ya no de consciencia, de inteligencia real, ¿no? Si somos realmente inteligentes, porque muchas veces actuamos como si no lo fuéramos, ¿no? Más allá que tengamos mucha capacidad. Bichor, ¿tú qué opinas? ¿Por qué pensamos? ¿Tenemos el control sobre algo, en realidad? ¿O más bien no tenemos control sobre casi nada? Hombre, yo creo que sí que tenemos el control sobre muchas cosas, pero si tuviésemos el valor de ver la realidad, que nos falta activar más el valor de ver la realidad y desactivar el miedo a verla, nos daríamos cuenta que la inmensa mayoría no lo controlamos. O sea, hay un control dentro de un gran descontrol. Nosotros no tenemos el control de la inmensa mayoría de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que precisamente el miedo a ver la realidad nos lleva al autoengaño. El autoengaño, porque es más fácil autoengañarme y es más cómodo pensar que lo puedo controlar todo que mirar y decir, hostia, yo aquí no controlo nada, realmente no controlo, estoy al servicio de algo superior. Es que yo me imagino que, bueno, no, yo lo he sentido, ¿no? Cuando llegué a descubrir que en realidad no controlaba nada, por lo menos nada exterior a mí, me dio mucho vértigo. O sea, sentí como una caída en un vacío, ¿no? De decir, vale, ¿y ahora qué sigue, no? Si puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces yo creo que, claro, lo que estás comentando, el hecho de enfrentar, de tomar esa responsabilidad de que realmente no controlas lo que sucede a tu alrededor, que eres muy pequeño, pues causa ese tipo de resistencia, ¿no, Ana? A reconocer que no controlas nada. Yo no he alcanzado ese punto de conciencia de reconocer que no controlo nada. Yo es como que a mí me gusta verlo como a diferentes niveles de profundidad en mí. Son como capas, ¿no? Entonces, tú dices, hablas sí, quizás, ¿no? Del que no controlo nada afuera. A mí me viene que como cuanto más profundo miro en mí, menos necesito controlar. Quizás mis capas exteriores están más como predeterminadas al control, el personaje, lo cotidiano, ¿no? Ahí es donde la ilusión del control es más, como vamos a llamarla, real, ¿no?
Y luego sí que, ¿no? Como a niveles de profundidad, a unos niveles ya de conciencia más profundo, entonces es cuando cada vez más el control va cediendo, ¿no? Y vas pudiendo entrar en un espacio más, pues sí, de entrega, de una aceptación, bueno, sí, ¿no? De empezar a intuir que hay mucho más de lo que puede ser aparente, ¿no? Claro. Hay un pensador, no lo conozco mucho, pero hay un hombre que se llama Michael Beckwith, que habla de 4 niveles de conciencia, ¿no? Y las enumera de una manera que a mí me ayuda bastante, ¿no? Como habla de la conciencia pasiva como un primer nivel en el que tú sientes que tú no puedes hacer nada en la vida, que la vida son cosas que te pasan, independientemente de ti. Luego hay un nivel que él habla de la conciencia en control, que yo creo que esto es mucho donde estamos ahora en general, que es el sentir que tú puedes hacer cosas para que te pasen cosas, pero es una conciencia en control. Luego él habla de una conciencia abierta, cuando empiezas a sentir que la vida pasa a través de ti y que hay muchas cosas que no puedes controlar. Y luego habla de la conciencia iluminada, que es cuando sientes que no hay diferencia entre la vida y tú y que ya está, ¿no? Es esa iluminación de ni hay vida ni hay yo, no hay límites allí, ¿no? Claro. Y esto me sirve como para entender que puede ser a niveles de profundidad distintos, que esté más o menos presente esa necesidad de control, ¿no? Claro, ahí lo que cambia es obviamente el nivel evolutivo de cada ser humano y el nivel de conciencia que te permite darte cuenta de esa falta de control. Aquí lo curioso es que puede parecer exagerado el decir que no tenemos control sobre nada exterior, pero es que si nos ponemos realmente a ver un día nuestro, desde que nos levantamos o desde que nos acostamos, en realidad no controlamos. Porque yo puedo pensar que mañana va a ser un día más y me acuesto y no me levanto. O me levanto y me tropiezo y me caigo y pues me doy un golpe en la cabeza. Cojo el coche que supuestamente yo controlo porque además conduzco muy bien y resulta que choco, no por mi culpa, sino por la responsabilidad de otra persona. O sea, hay tantas variantes, tantas circunstancias que pueden darse en una vida, que se dan en una vida, que no controlas. Lo que pasa es que esa falsa ilusión, porque no pasa normalmente, es la que nos da esa sensación de poder. Pero lo que sí podemos controlar y a donde no vamos nunca o casi nunca es a la forma de percibir las situaciones o las personas que nos rodean. Ahí sí tenemos el control. Y sin embargo, lo usamos muy poco, ¿no, Almudena? Cuando hablas de control, lo utilizas como sinónimo de poder. ¿Sí? Te pregunto. O sea, no es poder. Es simplemente una extensión de la conciencia que te permite ver en donde sí puedes hacer cosas y en donde no puedes hacer cosas. Claro, porque si yo, por ejemplo, ahora llueve, yo no controlo eso, pero sí controlo o puedo controlar cómo quiero vivir esa experiencia de que va a llover. Claro, justo. Ahora me maltratan. Yo quizá no controle que me maltraten o no, pero puedo controlar cómo va a ser mi experiencia de resistencia, de cooperación, de resignación, de dolor. A eso me refiero con que en donde sí tenemos el poder, que es nuestra forma de percibir la vida, ahí no lo ejercemos. Claro, eso justo escuchándote, o sea, me viene como que es una paradoja, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que no elegimos, ¿no? Que no controlamos, ¿no? Que simplemente nos vienen dadas, ¿no? Pues que si llueve o no llueve, o si el que viene detrás mía va despistado y me da y me hago un esguince en el cuello, ¿no? Es como esa paradoja entre lo que nos viene dado y lo que tú dices, ¿no? ¿Qué hago con lo que me pasa, ¿no? Eso ahí es donde yo siento que sí tenemos el poder o la capacidad, ¿no? O que ahí es donde está realmente la libertad, ¿no? No tanto en esos aspectos y también antes con lo que decías, ¿no? Que ese momento donde tú dices que te das cuenta que no controlo nada y ay, qué vértigo me da, ¿no? Me recordaba a una de mis crisis personales, ¿no? De vaya mierda, ¿no? Mierda de la espiritualidad, de lo sagrado, o sea, si te ha pasado no sé qué, la cagaste, ¿no? Y ahí ya no hay nada y entonces, y si yo me desidentifico de mi personaje de este ego, entonces ¿quién soy yo? Voy a necesitar otra imagen, ¿no? ¿Con qué me voy a...? Y bueno, fue un procesaco, ¿no? Para al final darme cuenta, pues que lo que me sostiene es mi estructura, ¿sí?
en mis huesos, mis músculos, forma, ¿no? Y que también mi forma humana me da unas posibilidades que no tienen otros seres, ¿no? Que no tiene un gato, que no tiene un perro, que no tiene un delfín. Claro. ¿No? Entonces, cómo ver también como volver a esa parte de entrega que también señalaba, creo que Ana, ¿no? Como aquí estamos, ¿no? Formamos parte pues de esto que es un gran misterio al final. O sea, podemos hacer 100.000 explicaciones, ¿no? De qué es la vida, pero siempre de esta tenemos... vida, de este universo que es tan complejo y el cual nos cuesta tanto comprender. Entonces, al final, Bichor, ¿te suena lógico? ¿Te suena esto con sentido el hecho de que donde sí podemos controlar, que es maravilloso, ¿no? Porque al final la elección de cómo percibir las circunstancias, que pueden ser millones, es nuestra al final. Esa posibilidad. Bueno, es que yo honestamente creo que controlamos, somos seres humanos y lo que estamos controlando es caer en el ser. Nuestro miedo es caer en el ser y vivir desde el ser. El humano es muy limitado y no queremos aceptar que somos seres eternos en un formato mortal, pero es que no se trata de vivir desde el humano, sino vivir desde el ser humano. A mí me da, claro, si vives desde el ser, todo cambia todo por completo. Y realmente no creo que tengamos ganas de controlar la vida, lo que tenemos ganas es de controlar la caída al ser, porque cuando caes al ser, como decía el maestro, vas a perder tu vida, pero va a aparecer tu verdadera vida. Vale. Caer al ser es perder la vida, pero ganar la vida. Y yo básicamente considero que van por ahí los tiros. Pues para los que nos están escuchando, nos entiendan un poco, obviamente, esto es como cuando pierdes tu identidad como ego, pero la recuperas como esencia, ¿no? Lo que pasa es que todavía estamos muy lejos de ahí. Y en la práctica, para la gente que nos está escuchando, estamos tratando de explicar cómo puedes hacer que esa vida que a lo mejor no te gusta, que te ha tocado vivir experiencias muy duras, las puedas empezar a manejar de otra forma cuando empiezas a sentir o a experimentar que tienes el control sobre cómo quieres experimentarlas. Porque mucha gente se siente como víctima de muchas cosas, ¿no? Llámese situaciones, circunstancias o personas. Pero cuando empiezas a ver que quizá no tengas por qué vivirlas desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la resistencia, y te dicen, es que tú puedes elegir vivir esta misma situación, por ejemplo, de enfermedad, desde otro lado completamente diferente, la gente dice, ¿de verdad puedo, Ana? Porque hay mucha gente que no se lo cree. Sin embargo, no tienes que creernos. Tú te vas a un caso, por ejemplo, de cáncer en una persona y a un caso de cáncer en otra persona y uno lo ves viviendo desde el sufrimiento, desde la resistencia, desde el miedo, y otra persona está haciendo ejercicio, está de súper buen humor, perceptiva, receptiva, y sin embargo están sufriendo el mismo cáncer. A mí hay algo que me ayuda mucho a soltar el control, que es la idea de ir a favor. Una idea como muy natural, como una ley de la naturaleza, ¿no? Para mí ir a favor tiene que ver con este cómo vivir las cosas, ¿no? Pues si la vida te está poniendo esto delante, lo que sea, un día de lluvia o un cáncer, en mi caso, por suerte no he vivido una experiencia así, pero momentos duros en la vida en los que tú puedes querer ir en contra, ¿no? Resistiéndote, pues un poco negando que eso te pueda estar pasando y no aceptando que eso te pase, que yo creo que eso es lo que lleva al sufrimiento. Yo creo que el dolor existe, el dolor es una realidad. Sin embargo, eso, no resistirnos al dolor es lo que puede hacer que eso se transforme en sufrimiento, o tomar ese dolor y hacer con él algo desde la conciencia, ir como a favor de esa experiencia y de lo que esa experiencia hacia dónde te lleve, ¿no? Es lo que yo creo que entonces sí te puede ayudar a vivirlo de otra manera. Yo una vez leí de alguien que tenía cáncer que decía se puede tener cáncer y ser feliz, ¿no? A mí aquel titular me impactó mucho, ¿no? Porque me daba un poco pistas de esto, ¿no? De que tú puedes tener un cáncer y dentro de una experiencia así puede haber también una paz mental, una plenitud, un algo, y yo creo que incluso una experiencia muy elevada en un momento así, ¿no? Pero para eso creo que tienes que entender
el aprendizaje intrínseco que esa experiencia trae para ti, ¿no? Y eso es tomarla e ir a favor de ella, ¿no? No pretender resistirte. Es que el mensaje es ese. El mensaje es que te des cuenta que tú no controlas lo que pasa a tu alrededor, aunque parezca que sí, o esa sea la ilusión, pero sí tienes el poder sobre cómo vas a vivir esa experiencia. Ahí es donde tienes que trabajar, porque va a ser la diferencia entre que la vivas de una forma u otra, ¿no? Porque la verdad es que la vida es, desde que nacemos es pura inseguridad. Tenemos la percepción de que no, ¿no? Por cómo vivimos y por cómo la vivimos, pero es pura inseguridad. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y lo que nos define como más conscientes o más inteligentes a nivel emocional es el hecho de poder adaptarnos a las situaciones que hayamos elegido o que pensemos que nos ha tocado vivir, ¿no, Almudena? Yo, más que inseguridad, una palabra que me resuena mucho y que creo que ha sido también algo que se ha gatillado con todo este fenómeno mundial que estamos viviendo de la pandemia, es la incertidumbre. Y es también un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Cómo tenemos identificada la incertidumbre con miedo, ¿sí? La incertidumbre como no sé, pues entonces me tensiono, se me aprieta el culo y se me aprieta la boca, ¿no? Y entro en ese proceso y sin darnos cuenta, pues que realmente la vida es un proceso de incertidumbre y que eso, que en 30 segundos se nos cae el chiringuito, ¿no? Que tenemos una estructura así súper clara de A más B, luego C y te dicen no. Claro. ¿No? Entonces creo que en ese dejar, en esa entrega o conectándolo también de nuevo con lo que decía Ana, ¿no? Es como aceptar. ¿Sí? Hay una parte de esa aceptación de lo que es que hace que todo, que puedas ir a favor. Y luego me parece también que no vemos la realidad. Vemos desde donde estamos. Y lo que vemos tiene más que ver con la forma de mirar que con lo que está pasando. Entonces creo bueno, pues que es como abrir esa percepción, esa conciencia en esos momentos, bueno, pues es como buscar ayuda, ¿no? Hay personas que están ahí, porque hay veces eso, que estamos envueltos en un estado de ánimo, ¿sí? Y el estado de ánimo es como una melodía, fíjate, tú has escuchado, hay canciones que de repente le cambian la melodía, la canta otra persona y son totalmente diferentes, te producen una emoción total, y es la misma letra, ¿sí? Entonces el estado de ánimo a veces es eso, ¿no? Una melodía invisible desde la que estás percibiendo el mundo y hay veces que estamos en un estado de ánimo de confusión y estoy juzgando la situación desde ahí. Y si puedo navegar mi estado de ánimo y poder estar en otro estado de ánimo más expansivo, mi interpretación de la situación va a cambiar. Por eso es tan importante entender un poco el tema de hoy, ¿no? Porque cómo cambia la vida de una persona que se da cuenta que no controla lo que pasa fuera de él a una persona que no se dé cuenta. O que se dé cuenta, me refiero. Obviamente, la forma de experimentar la vida es completamente diferente. Porque como ya dejas ese control que nunca has tenido, pero que pensabas que tenías sobre las cosas que pueden pasar, empiezas a fluir más sobre lo que va pasando en el momento presente, que pueden ser un millón de cosas. Pongamos un ejemplo, un día de campo, ¿no? Donde tú tienes controlado todo, a qué no te vas a ir, con los niños que vas a llevar, con los amigos que vas a ir, y de pronto empiezan a pasar cosas que tú no controlas. Si eres una persona que tiene el conocimiento de que puede pasar todo eso y no pasa nada, vas a fluir, vas a disfrutar el día de todas formas. Si eres una persona controladora, que todo tiene que pasar como tú lo has pensado, lo has meditado, lo has imaginado, vas a empezar a sufrir, ¿no, Bichor? Pues hombre, claro, es que al final el secreto no es tanto lo que nos pasa, sino cómo gestionamos lo que nos despierta, lo que nos pasa. No es tanto la vivencia, sino cómo gestiono lo que esa vivencia me está despertando. Y yo voy con mi familia al campo y de repente hay una caravana y se me despierta el cabreo y en lugar de transmutarlo en amor y en aceptar lo que hay, lo alimento y lo alimento y lo alimento, pues igual acabo quemando el coche. Entonces, al final es cómo gestiono lo que la realidad me despierta, ¿no? El problema es, hay un derecho del que no hablamos nunca, pero hay un derecho
que para mí tendría que estar en la Constitución, ya que tanto bombo le dan, es el derecho al conocimiento evolutivo. El conocimiento evolutivo es el conocimiento que los seres necesitamos para evolucionar, para salir del sufrimiento a la dicha. Y bueno, creo que hay que empezar a reclamarlo, porque obviamente para ser feliz hace falta conocimiento evolutivo. Sin eso no podemos ser felices, es claro. ¿Por qué no hay conocimiento evolutivo y por qué lo están bloqueando y por qué siempre lo han bloqueado? Porque obviamente no les interesan que seamos felices, porque para ser felices tendríamos que respetar nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es la libertad. No quieren seres libres, por lo tanto tampoco quieren seres felices. Entonces, pues sí. Mientras que no tengamos conocimiento evolutivo, vamos mal. Pero lo importante, Honestamente, vamos mal. Y la gran ventaja que tenemos hoy en día es que información hay. De hecho, hay un exceso de información. Ya cada uno tendrá que saber cuál elige, con cuál vibra y cuál le sirve, ¿no? Pero la información la hay, ¿no? A mí en los talleres, cuando tocamos este tema, me preguntan, Santi, entonces, ¿está mal que yo trate de controlar las situaciones? Digo, hombre, no está mal. Es como si me pregunto, o te pregunto, ¿está mal subir a un edificio, saltar y querer volar? Pues no está mal, lo puedes intentar, pero obviamente dudo que lo consigas. Esto es lo mismo. O sea, tú puedes tratar de controlar lo que quieras, pero sin perder el punto de vista de que en realidad no lo controlas, que puede salir cualquier cosa mal en cualquier momento. Y que lo mejor que puedes hacer es trabajar precisamente en tener una adaptación inteligente a lo que pueda acontecer, que al final es la realidad de lo que pasa en el día a día, ¿no, Ana? Que las cosas no suceden como queremos, como esperamos. De ahí que las expectativas son un cheque en blanco. Claro, expectativas, otra de estas, de los conceptos que yo creo que también acompañan mucho a la idea del control, ¿no? A mí la construcción del control es mental, la construcción de la expectativa, lo que yo espero que pase, lo que quiero que pase, lo que me he imaginado, ¿vale? Me parece que todo esto forma parte mucho del territorio de lo mental. Yo a lo mejor no diría que como humanos seamos tan limitados, sino como humanos identificados con la mente. Ahí es, yo creo, donde realmente nos limitamos. Cuando oigo hablar a Víctor, ¿no? me conecta mucho con... Yo creo que estamos viviendo un proceso evolutivo yendo hacia el sentir, ¿no? Yendo hacia el corazón, y ahí es donde yo creo que el ser humano yo creo que tiene muchas cosas por dar y muchas cosas por decir. Entonces, si tú te levantas una mañana y te quieres ir de excursión con tu familia y te encuentras que empiezan a pasar un montón de cosas que en principio no estaban previstas, desde la mente pues será una catástrofe, y desde el sentir pues será un día distinto, se pasarán otras cosas que podremos experimentar y vivir con plenitud, ¿no? Bueno, yo creo que es eso, yo creo que mucho está pasando esto, ¿no? A nivel evolutivo, pasar a este otro nivel de percepción, de ser, de estar, ¿no? Y de recibir la vida, ¿no? Pues eso es tal cual. De hecho, si viviéramos desde el sentir, no estaríamos hablando hoy del control, porque no lo habría, ¿no? No habría ese intento porque vives desde otra parte, desde otro momento, ¿no? Entonces hablamos de control precisamente porque estamos metiendo mente constantemente, ¿no? Es ese exceso de proceso mental por el cual estamos como estamos, y es la consecuencia de gran parte del sufrimiento por el cual está pasando el ser humano, ¿no? Ese exceso de meter mente. Bueno, pues perdóname, Santiago, pero hay una cosa que ahora estaba yo pensando, por ejemplo, estaba buscando pistas de control en la naturaleza. Y, por ejemplo, ahora me venía el hecho de que, hasta donde sé, humildemente, mi conciencia también, mi nivel de conciencia me limita, pero hasta donde sé, una planta, por ejemplo, según qué plantas no crecen más de lo que ellas saben que pueden crecer, por ejemplo, cuando están en una maceta. ¿Sería eso control en la naturaleza? No lo sé, ¿eh? Me ha venido así como por preguntar. ¿Qué saben ellas? ¿Ellas sienten que ya no hay más? ¿Que sienten que ya no pueden crecer más y hasta ahí? Yo creo que tienen una información genética, ¿vale? Que les permite saber hasta dónde en función del espacio, ¿no? Como un pez. Un pez, por ejemplo, no va a crecer más si tiene un espacio limitado. ¿Y cómo saben eso? Porque hay una información que está ya, como gran parte de la información que tiene el ser humano, que nos permite hasta ciertos límites, ¿no? Más allá no podemos, pero bueno, es muy interesante. Bueno, pues antes de seguir con el tema, vamos a presentar un poquito más de lo que hacéis, quiénes sois
y dónde os pueden contactar para que la gente os conozca. Almudena, ¿empezamos contigo? Gracias. Pues yo me dedico a acompañar a mujeres, sobre todo en sus procesos de crecimiento y cambio. Soy facilitadora de círculos de mujeres y también en acompañamientos individuales. Y el foco y el desarrollo de mi trabajo, bueno, mi interés por la educación y el desarrollo del ser humano, pues ha sido una constante en mi vida. Creo que esta pregunta de mirar a mi alrededor, como verme y decir, pero ¿qué es esto? ¿Y quién soy yo? Todavía no, no le he respondido. Y bueno, pues me considero así, eso, una aventurera de la conciencia, del desarrollo y compartiendo sobre todo muy desde lo corporal. Trabajo con la bioenergética y con el taoísmo, estabais hablando al principio del Qigong y las artes marciales, en la integración del cuerpo, mente, emoción y energía, ¿no? En esa multidimensionalidad que somos. Y quizás, bueno, pues me ha gustado mucho lo que decía, es que el nombre de Víctor, Bichos, es, sí. Dicho, ¿no? sí, De está muy ese bien salto. pronunciado. ¿Ves? Le pasa lo mismo que a mí, ¿ves? No está bien, no te preocupes, que ya sé que asusta, pero es ese. Sí, que no, que se me había olvidado, ¿no? Como ese salto del humano al ser humano, ¿no? Para mí siento que eso, que evolutivamente estamos como especie dando un salto al corazón, al ser, que realmente esta estructura social pues ha sido un entrenamiento forzado de desconexión del ser y que vamos hacia ahí, ¿no? Y estoy súper comprometida con la recuperación del sagrado femenino, de la energía femenina, en ese equilibrio que hay en lo macro y en lo micro entre yin y yang, ¿no? Entonces, rescatar el cuerpo, rescatar la sensibilidad, el poder de la sensibilidad, me parece. Almudena, y la gente que quiera saber qué haces, dónde estás, investigar sobre ti o apuntarse a cursos, talleres, algo, ¿dónde te pueden contactar? Pues tengo una web que es almudenaibanez.com y luego tengo en Facebook, estoy como Almudena Ibáñez y en Instagram como Almudena Ibáñez también. Entonces, no sé si luego hay oportunidad de dejarlo por escrito o en algún comentario. Sí, dejaremos, no te preocupes que cuando compartamos el programa dejamos los enlaces para que la gente pueda buscar. Pues nada, invitamos a la gente que te esté escuchando, a la que le guste, le vibre lo que haces, obviamente que te contacte. Muchas gracias, Almudena. Michor, ¿vamos contigo? Venga. Pues venga. ¿Qué hago yo? Bueno, pues vaya pregunta. Por un lado hago sesiones de terapia psicoemocional y por otro lado tengo una escuela de crecimiento evolutivo que es la Escuela de Acción de Amar. Ahí damos más o menos todos los meses una formación, que puedes apuntarte a la formación o pueden ser cursos aparte, sobre lo que para nosotros es la acción principal, que es la acción de amar, ¿no? El primer mandamiento dice amarás a Dios sobre todas las cosas e intentamos cumplir el primer mandamiento desde la visión que Dios somos nosotros, Dios, diosa somos nosotros. Entonces, bueno, nos centramos en la acción de amar, cómo mejorar la acción de amar, nuestros errores, nuestros aciertos en la acción de amar y profundizamos en ella. Para eso nos apoyamos mucho en el enneagrama del yo soy, también nos apoyamos en el enneagrama caracteriológico, pero sobre todo en el enneagrama del yo soy, que vamos a decir que es el que nos habla de cómo realizar la acción principal, que es la acción principal, la acción de amar. Y bueno, básicamente me dedico a eso. Luego también hago tamascales, hago, relaciones de meditación del yo soy. Ahí se hace de todo. De todo quiere decir, pues hace Gestalt, bioenergética, vamos a decir de todo lo humanista. Pero sí que la base es el conocimiento del enneagrama del yo soy y la meditación del yo soy, la cual tiene un componente muy crístico, muy crístico. Crístico no tiene nada que ver con Jesús, tiene que ver mucho con Jesús, pero Jesús fue alguien que manifestó lo crístico. Crístico es algo mucho más amplio que Jesús. Crístico es una parte de nosotros, que en esta parte del universo,
del mundo, pues es más crístico y en aquella de allá es más búdico, ¿no? Pero cada parte del yo soy pues, se manifiesta de una forma y aquí se manifiesta de una forma más crística. Okay. Y bueno, lugares donde contactar, pues hay una web, que tenemos una web que es la escuela La Acción de Amar.com. Luego tenemos en Facebook La Acción de Amar, la página de Facebook. Luego tenemos un canal de YouTube donde solemos colgar, bueno, vídeos y donde compartimos conocimiento evolutivo, que se llama también La Acción de Amar. Y luego Instagram, que también se llama La Acción de Amar. Okay. Mi función, pues intentar participar en ayudar al plan cósmico a ascender a la humanidad. Mi granito de arena, ser uno más en este ejército que somos. Ok, pues suena muy interesante y muy necesario, porque definitivamente estamos en una etapa de transición importante y hace pues mucha falta, ¿no? Este tipo de conocimiento, de acompañamiento y de herramientas para que quien así lo decida, porque al final siempre es una decisión, pueda hacerlo. Pues gracias, Richard. Gracias a vosotras y a ti, Santiago. Ana, vamos contigo. Os oigo y tengo una sensación evolutiva de cooperación que me invade ahora mismo, ¿no? Como hermanos, ¿no? Una pasada. En eso estoy yo también humildemente, ¿no? Como terapeuta gestal, como formadora en coaching integrativo. Yo creo que esto es algo que no estaba tampoco ni controlado ni planeado por mí. Yo venía también de otras historias, la vida daba empujones y me andaba llevando a otros sitios. Y algo que yo a nivel personal sentí que era necesario para mí, que era empezar a soltar mente y empezar a abrirme al sentir y abrirme al corazón, empezar a acceder a otros lugares de mí desconocidos, pues es algo con lo que también me comprometo a compartir con los demás. Entonces, a través de la terapia gestal, también tengo formación en bioenergética y con el coaching, pues ahí intento poner un poco mi misión, que yo siento que es mi misión, que tiene que ver conmigo, con abrir el corazón, con estar en el mundo desde otro lugar, el poderlo también compartir con los demás. Así que yo estoy comprometida con esto de abrir corazones. Pues suena genial. Y para quien quiera abrir su corazón, Ana, ¿dónde te pueden encontrar, buscar, curiosear? Mira, como tengo así este apellido peculiar, soy muy fácil de encontrar. Escribes mi nombre en Google y ahí sale todo. Tengo también una web que es www.anadeoso.es y eso, que por mi nombre, en Facebook también estoy por este nombre, Instagram no tengo, pero bueno, solo escribiendo mi nombre soy fácil de encontrar. Ok. Oye, una cosa, Ana, ¿y estás trabajando más de forma presencial, online, individual, grupal? En principio la terapia que hago es a nivel individual. El coaching a nivel de formación lo hago a través de un centro de formación en Barcelona de referencia, que es el Instituto Integrativo, y ahí hacemos tanto presencial como online. Y mis sesiones también pueden ser tanto presenciales como online. Sí. Pues perfecto, pues invitamos igual a la gente que esté escuchando y le guste lo que haces, obviamente que te busque. Bueno, pues estamos de acuerdo y os parece bien, vamos a preguntas de los oyentes. Dice, soy Óscar de Barcelona. ¿Cómo puedes darte cuenta que si eres una persona controladora o no? Bueno, aquí, Óscar, yo cambiaría la pregunta. Aquí la pregunta sería, ¿qué tan controlador eres? Porque en realidad creo que todos tenemos una parte de esa sensación de controlar. Lo que tratamos es que sea la mínima posible, ¿no? Pero yo creo que todos somos controladores de alguna forma, sobre todo porque seguimos viviendo desde el inconsciente. Así que yo creo que todos, ¿no? ¿Os suena con sentido esto, Almudena? ¿De que todos somos controladores de alguna forma o no? Sí, yo creo que por cultura, o sea, esto que así desde estratos más psicológicos se llama neurosis, pues somos todos neuróticos, normales y corrientes, y esa neurosis es una preponderancia del universo racional sobre todos los demás. Entonces yo sí veo a las personas controladoras, se lo veo en el cuerpo, o sea, se ve y si alguien se pregunta a sí mismo, ¿estoy controlando? Que se fije cómo está su mandíbula. ¿Sí? Una mandíbula, o sea, cuando la mente se come al cuerpo,
la boca se aprieta, las piernas se cierran, perdemos la conexión con la tierra, el culo también, el perineo se aprieta. Oye, pues me Entonces, estás haciendo feliz, porque mira, yo estoy en flor de loto, el culo lo tengo súper relajado, estoy sonriendo, o sea, que yo estoy pasando la prueba, Almudena. tú estás ahí Estoy fluido de la pasando vida. la prueba. Claro, y cuando una mente se come al cuerpo, el ego, ¿no? Así se pone rígido, ¿sí? Entonces una persona controladora está rígida y una manera de empezar a soltar ese control es empezar a fluir, ¿no? Y la clave en el cuerpo es la cadera, ¿no? Cuando la cadera se mueve y empieza a liberarse, todo lo demás se libera. Paso, además bailo salsa, bachata, o sea que yo la cadera, Así estás tú. bueno, ya he pasado con 10. Pues mira, otra forma puede ser, a Óscar o a quien quiera preguntarse, ¿necesitas organizar todo? ¿Tienes poca tolerancia a que las cosas no salgan como tú quieres? ¿No? O que salgan como tú pensaste. Si la respuesta es que sí, que tienes poca tolerancia, que te gustan que las cosas entren en el marco limitado de tu percepción de cómo tienen que salir, de cómo la gente tiene que ser, obviamente eres un controlador bastante fuerte, ¿no? Si eres capaz de fluir con las cosas que suceden sin que eso te produzca demasiada molestia, pues es una buena forma que te des cuenta que a lo mejor no eres tan controlador como pensabas. Yo creo que por ahí, ¿no? ¿Alguna otra herramienta que les podamos dar, Ana, Bishop, para saber si eres controlador o qué tan controlador eres? A mí algo que me funciona mucho para darme cuenta cuando estoy en control es sentir dónde tengo mi energía. Cuando siento mi energía muy arriba, ¿no? Y siento que me he desenganchado del suelo, malo. Entonces, algo un gesto que a mí, por ejemplo, me invita mucho a soltar el control es entregar la cabeza. Entregar la cabeza, soltar la cabeza. Dar la cabeza no es fácil porque es algo muy valioso que creemos tener, ¿no? Entonces, hacer un gesto así como de entregar la cabeza me viene también como un movimiento interesante a entregar el control. Pues mira, otra buena herramienta. Vale, pues pasamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Nuria, de Cáceres. Yo reconozco que soy muy controladora, aunque no es algo de lo cual siento orgullo. Mi pregunta es, ¿se puede vivir sin tratar de controlar o esto es solo una utopía? ¿Qué dices, Bichor? ¿Podemos vivir sin controlar o es una utopía nada más? Mira, honestamente yo creo que la única manera de vivir es no controlar. Pues se me hace fantástica esa respuesta, corta y buenísima. Explícala, Sí. explícala. Cuando controlamos no estamos viviendo. No estamos viviendo. Nosotros somos la vida. Cuando controlo la vida, no soy la vida. Entonces, realmente eso no es vida, eso es sobrevivir. No es lo mismo sobrevivir que vivir. Luego habéis dicho ya algo antes que sé cómo lo habéis dicho, pero me gustaría poner luz con esta respuesta, ¿no? Todos somos controladores. No es verdad que todos somos controladores. Cuando nacemos, cuando somos niños, no controlamos. Vivimos la vida, somos el instante de vida. Somos uno con la vida. Nos volvemos controladores con los años, pero es que el problema es que dejamos de ser lo que somos para convertirnos en algo que no somos. Como consecuencia de esta tontería de error, que es un error de identificación, creamos una vida que no es acorde a nuestra naturaleza. Por lo tanto, nuestra vida es la causa de nuestro propio sufrimiento. La única manera de volver a crear una vida acorde a mi naturaleza es volver a ser lo que soy. Y yo no soy control, yo soy la confianza en la vida. Entonces, no es verdad que seamos controladores. Lo que sí es verdad es que no somos lo que somos. Y tenemos que aceptar esto y corregir el tiro. ¿Sabes qué pasa? Y lo vuelvo a repetir, dudo que alguien que controle la vida viva la vida. No puedes vivir la vida si la controlas. Pues así estamos, Bichor, así estamos, pensando que vivimos sin vivir. Y obviamente lo que dices tienes toda la razón, ¿no? Eso es así. Pero es que es la realidad, ¿no? Es como ser lo que eres, pero no saber que lo eres. Pues finalmente tu realidad es que no lo eres. Estás viviendo como si no fueras o aunque seas. Entonces, claro, gran parte del problema viene de la educación. Ahora, no sé si yo cuando somos muy pequeños no controlamos, ¿eh? Te voy a pasar un video de mi sobrina quitándole el chupachú a un compañero y yo tengo mis dudas de que el control no empiece inclusive antes de la educación, ¿eh? Dependiendo de obviamente, la característica de cada ser humano, ¿no? Pero tiene mucho sentido lo que dices. Vale, dice, soy Humberto de México. Yo pienso que si no hubiera control, todo sería un caos. ¿Qué opináis? Ana, ¿qué piensas? Si no hubiera control, ¿sería un caos?
¿O somos un caos por querer que haya un control en todo? Yo diría eso, yo diría que es esa necesidad de control la que puede generar un cierto desastre, ¿no? No, mira, hay un concepto de la Gestalt que habla de la regulación organísmica, ¿no? Y habla de que la vida tiende a la salud, la vida tiende a la organización, la vida tiende, si vamos a favor, la organización surge de esa inteligencia, surge sola, ¿no? Yo creo que es al contrario, es la necesidad de control que genera un caos o sí, un poco de interferencia. Pues suena mucho sentido, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo. Yo creo que el caos empieza cuando hay ese intento de control, de controlar lo incontrolable, ¿no? Ahí es realmente donde se vuelve todo un caos y lo sencillo se hace complicado, ¿no, Almudena? Sí, somos expertos en eso, bajo el control, con ese impulso de, porque cuando estamos controlando no estamos escuchando lo que es. Y solemos complicar bastante las cosas, ¿no? Entonces, hay un biólogo chileno que murió hace poco, Humberto Maturana. Humberto Maturana habla de la biología del amor y habla de la autopoiesis y hace todo un trabajo desde la biología al desarrollo de las sociedades humanas y habla de eso, de la biología del amor como fundamental en el desarrollo del ser humano. Habla de la autorregulación dentro de la terapia reichiana, humanista y bioenergética, el concepto de autorregulación, y está en la naturaleza, ¿no? También en la entonces, pues eso, esa pregunta incluso viene de ese control, ¿no? De si no controlo se va todo, y está ahí esa capacidad de autorregulación y volvemos a la inteligencia de la vida. O sea, es que han pasado 137.000 millones de años del Big Bang al ser humano en la Tierra y no sabemos, ¿no? Y cómo entonces pretender estar ahí por encima de todo eso es como decir, chaval, siéntate ahí un rato, ¿no, chavala? Sí, esa es la realidad, Almudena. No sabemos, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, Poquito bueno, a poquito, estamos despertando. ¿no? Ya vamos despertando y Eso. esta es una buena forma de hacerlo, ¿no? Date cuenta que no controlas, sobre todo lo exterior. Y empieza a trabajar en lo que realmente sí controlas, que es tu capacidad de poder percibir o elegir cómo percibir las experiencias que tú has elegido o que te tocan vivir. Así que la invitación es, aprenda a fluir con la vida, ¿no? Y disfrútala, que en cualquier momento se puede ir. Bueno, vamos terminando con el programa. Ana de Osho, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por ofrecerme la experiencia. Un placer que hayas compartido, hermano, el programa de hoy. Muchas gracias, un placer. Ojalá y hayan más. Y Almudena Ibáñez, gracias también por compartir las experiencias y lo que piensas sobre este tema tan importante. Los que nos estéis escuchando, recordar, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante es que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Adiós.